Hola, ¿qué tal? Bienvenido al módulo 3 del taller Conformación, Integración y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este último capítulo abordaremos la parte de cuáles son las actividades que tenemos que hacer durante los recorridos dentro de la empresa. Como tal, una de las principales funciones de la comisión es realizar recorridos. A estos los vamos a llamar recorridos de verificación. Estos recorridos tienen como objetivo que durante los recorridos que realizas dentro del centro de trabajo verifiques tanto las condiciones peligrosas como las condiciones inseguras, así como los actos inseguros y los agentes contaminantes que puedas encontrar en dicho recorrido. Para poder realizar adecuadamente este recorrido y cumplir el objetivo, primeramente tenemos que comprender bien qué es un acto inseguro, qué es una condición insegura, qué es un agente contaminante y qué son los factores de riesgo dentro de la empresa. Estos van a ser los temas que vamos a abordar. Este taller complementa la información que viste en el módulo 1, donde analizamos qué es el riesgo, qué es peligro y cuáles son los accidentes que pueden tener los colaboradores. Es importante que recapitules la información de los 3 módulos para que puedas realizar efectivamente los recorridos de la comisión. Dentro de los recorridos vamos a identificar aquellos agentes físicos, químicos, biológicos, así como los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales a los que los trabajadores se puedan exponer dentro de sus actividades o con motivo del trabajo, y que por una exposición continua el trabajador pueda desarrollar una enfermedad laboral. Estas condiciones, tanto los agentes físicos, químicos, biológicos y los factores de riesgo ergonómico y psicosocial, deterioran la salud del trabajador, generando diversas enfermedades físicas, trastornos musculoesqueléticos, así como trastornos emocionales. Recuerda que estos puntos y estas definiciones las estuvimos abordando desde el módulo 1. Dentro de los agentes físicos está el ruido, las vibraciones que pueden llegar a generar las máquinas, los equipos, las temperaturas que pueden ser elevadas o abatidas, la iluminación inadecuada, los deslumbramientos y las presiones ambientales anormales. La exposición de los trabajadores de manera continua a estos agentes contaminantes, a cualquiera de estos agentes, les pueden generar de manera progresiva una enfermedad laboral. Por ejemplo, la exposición al ruido puede llegar a generar pérdida de la capacidad auditiva, pero también genera otros daños a la salud, como incrementa la presión arterial, genera cefalea, genera estrés, genera insomnio. Las vibraciones, por su parte, también pueden llegar a generar enfermedades relacionadas con los músculos, los tendones, los ligamentos, que los llamaríamos trastornos musculoesqueléticos. Dependiendo del nivel de la vibración, serían los daños que pueden generar. La exposición continua, de igual manera, a temperaturas elevadas, que estemos realizando actividades, por ejemplo, donde tenemos hornos como en las empresas de fundición, como un proceso de pasteurizado, donde las temperaturas pueden superar los 40 grados, pues aquí el trabajador, al estar expuesto a estas temperaturas elevadas, puede desarrollar diversos daños a la salud, que pueden ir desde dermatitis por la exposición continua al calor, hasta descompensación por la deshidratación continua que el trabajador sufre por la exposición a las temperaturas. Por ejemplo, la deshidratación de manera continua podría llegar incluso a generar calambres en los trabajadores cuando la exposición es continua y sin ninguna medida preventiva. Asimismo, la exposición a las malas condiciones de iluminación, cuando la iluminación es deficiente o hay deslumbramientos, van a generar daños en la vista del trabajador, daños visuales. El problema aquí es que algunos de estos agentes contaminantes pueden ser parte del proceso y muchas veces es difícil de eliminarlos o erradicarlos completamente, como lo puede ser, por ejemplo, la exposición a las temperaturas abatidas en una cámara fría. Como tal, no se puede mejorar la temperatura en la exposición de las cámaras frías y los trabajadores tienen que desarrollar las actividades bajo estos agentes contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que verificar si se tienen los controles adecuados de la exposición del trabajador a los agentes contaminantes. Controles como rotación del personal,
disminución de los tiempos de exposición, pausas activas, periodos de hidratación, exámenes médicos específicos y periódicos en función de la exposición, capacitación en materia de riesgos a la salud para que los trabajadores estén conscientes de cuáles son las enfermedades que pueden desarrollar. ¿Qué vas a hacer en tus recorridos? Verificar y detectar estos agentes contaminantes, relacionar la norma que establece los requerimientos legales y aplicar medidas preventivas o verificar si en la empresa se están aplicando medidas preventivas por la exposición a estos agentes contaminantes. Vamos a tener agentes químicos, van a ser aquellas sustancias químicas en forma de gases, vapores, humos, neblinas, aerosoles que el trabajador puede inhalar. La principal vía de entrada de los agentes químicos al organismo es la vía respiratoria, pero también puede entrar por otras vías. Puede entrar por la vía digestiva cuando las sustancias químicas contaminan los alimentos o el agua de los trabajadores, y también pueden ingresar por la piel. Algunas sustancias químicas se pueden absorber por la piel o por vía parenteral. Cuando tenemos alguna herida en las manos y manipulamos alguna sustancia química, y la sustancia química puede ingresar al torrente sanguíneo. De igual manera, tú tendrás que verificar si en las áreas o en los procesos o en las actividades del centro de trabajo el trabajador está expuesto a inhalación de gases, vapores, humos, polvos, neblinas, y tendrás que verificar si existen controles en función de la norma correspondiente. Luego están los agentes ergonómicos, factores de riesgo ergonómico. Cuando hablamos de la palabra factor hace referencia al detonante. Un factor de riesgo ergonómico son aquellos hechos presentes, son actividades presentes en un puesto de trabajo que conllevan movimiento repetitivo, que afecta principalmente muñecas, hombros, codos, cervicales, sobreesfuerzo cuando empujamos o arrastramos objetos pesados, manejo manual de las cargas, cualquier objeto que pese 3 kilos o más, que se realice un manejo manual, y posturas forzadas. La postura forzada cuando estamos mucho tiempo de pie, cuando estamos mucho tiempo parados, cuando estamos mucho tiempo sentados. Estas posiciones pueden llegar a generar trastornos musculoesqueléticos por la carga postural. Aquí los factores de riesgo ergonómico sí se tendrán que eliminar. En los recorridos tú tienes que verificar en qué puestos de trabajo, en qué áreas encuentras movimientos repetitivos, manejo manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas forzadas. ¿Y qué vas a tener que verificar? Bueno, que se traten de eliminar o reducir, que se tengan los controles adecuados para poder realizar las actividades de la manera más segura posible, que no se supere la carga máxima permitida del manejo manual de las cargas, que se realicen pausas activas y que los trabajadores que están expuestos a estos factores de riesgo ergonómico tengan una vigilancia médica adecuada y oportuna para detectar de manera temprana trastornos musculoesqueléticos. El problema con los factores de riesgo ergonómico es que por una exposición continua y de manera progresiva, el trabajador puede desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Dentro de la exposición también tienes que verificar la presencia de agentes biológicos, si es que hubiese algún agente biológico como virus, bacterias, hongos o cepas, y también la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, recuerda que hablamos de hechos presentes en una relación laboral, hechos presentes que ya se están dando, donde existe algún tipo de violencia física, verbal, psicológica, hostigamientos o malos tratos, ya sea de las jefaturas hacia los trabajadores o puede ser entre los mismos trabajadores. También aquellos hechos como las jornadas excesivas de trabajo, la carga excesiva de trabajo, la interferencia trabajo-familia que puede estar generando las jornadas excesivas de trabajo, las malas relaciones laborales, el liderazgo negativo, las condiciones inadecuadas de trabajo y la falta de autonomía sobre el trabajo. Estas situaciones, hechos ya presentes en una relación laboral, contribuyen a que el trabajador desarrolle trastornos emocionales. Puede someter al trabajador a estados de ansiedad, depresión, estrés laboral, estrés postraumático, trastornos de adaptación,
baja autoestima, trastornos del sueño, y esto puede afectar no solamente la calidad de vida laboral de la persona, sino también en general va a afectar su calidad de vida y sus relaciones laborales y sus relaciones personales. Entonces, en tus recorridos, pues también tendrías que verificar y poner atención a aquellos factores presentes dentro de las actividades que puedan estar generando cargas excesivas de trabajo, jornadas excesivas, o si tú estás enterado de alguna tipo de violencia física, verbal, psicológica, hostigamientos o malos tratos, tienes que verificar que se cuente con los protocolos necesarios para reportar estas situaciones dentro de la organización. Tendrías que verificar que igual se tenga una política que hable de la prevención de los factores de riesgo en conformidad con la norma correspondiente, y que la empresa sí esté trabajando en mejorar el clima laboral para tratar de eliminar cualquier factor de riesgo psicosocial que puede estar presente. Entonces, en los recorridos vas a identificar agentes contaminantes y factores de riesgo. Es importante identificarlos porque la exposición a estas condiciones, recuerda que alteran la salud del trabajador, su salud física y su salud emocional. También en los recorridos tienes que identificar condiciones peligrosas. Condiciones peligrosas. ¿Qué es una condición peligrosa? Las condiciones peligrosas son aquellas características inherentes a las actividades, los procesos, la materia prima o el producto terminado. Condiciones propias del proceso. Condiciones necesarias para la actividad, pero que pueden conllevar a riesgos si es que no son controladas. Una condición peligrosa, por ejemplo, pueden ser las máquinas, las herramientas de poder, las herramientas manuales, los montacargas, la sustancia química peligrosa, la escalera, el andamio, esas condiciones necesarias para el funcionamiento de la organización. El montacargas. Bueno, estas condiciones tienen que tener ciertos controles en función de los requerimientos normativos. Por ejemplo, una máquina tendríamos que verificar que tenga guardas, que tenga sensores, que tenga controles bimanuales, que tenga un paro de emergencia, que tenga la señalética donde nos indique los niveles de riesgo de la máquina, y que indique también el uso de equipo de protección personal necesario para operar la máquina, que nos indiquen los procedimientos de operación de la maquinaria, y que se tengan los controles necesarios para evitar que la maquinaria genere un riesgo al trabajador. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, en los recorridos vas a verificar que las condiciones peligrosas tengan controles. Por ejemplo, identificas una máquina, pues, evidentemente no nos podemos deshacer de la máquina porque es necesaria para el proceso. Más sin embargo, tienes que verificar que la máquina tenga los controles adecuados, según lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, un montacargas. Un montacargas es una condición peligrosa que si no tiene controles adecuados puede generar riesgos graves como un atropellamiento. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que ver? Que el montacargas cuente con programas de mantenimiento preventivo, que el montacargas le sirvan los frenos, le sirva el claxon, que tenga la capacidad máxima de carga, que las personas que operan el montacargas sean personas certificadas, que se tenga un procedimiento específico para la operación del montacargas, que se tengan señaléticas para que el montacargas no sea operado a más de 10 kilómetros por hora. Todas estas condiciones las vas a tener que verificar, que sí se tengan. Cuando no se tienen estos controles, la falta de los controles se convierte automáticamente en una condición insegura. Hay una diferencia entre condición peligrosa y condición insegura. La condición peligrosa es necesaria para el proceso, para la actividad, para el funcionamiento de la empresa, pero tiene que tener controles. Y la condición insegura es la falta de controles sobre el peligro, la falta de guardas, la falta de señalética, la falta de delimitaciones, la falta de orden y limpieza, la falta de capacitación, la falta de equipo de protección personal. Esas se convierten automáticamente en condiciones inseguras. Condición insegura. La condición insegura se define como la inobservancia o la falta de controles sobre las condiciones peligrosas, que puede derivar en un accidente o una lesión
del trabajador o una enfermedad. Como lo que te comentaba es cuando no se cumplen con los controles ya establecidos. ¿Establecidos en dónde? En las normas. Para verificar si se tienen condiciones inseguras en la empresa, tienes que conocer de manera general la normativa que aplica a la empresa. Por ejemplo, si las escaleras no tuviesen barandales, si no se tienen cintitas antiderrapantes, si los andamios se encuentran en malas condiciones, si los racks del almacén están pandeados, si no hay iluminación adecuada en los pasillos, todas esas son condiciones inseguras. La condición peligrosa se controla por medio de controles especificados en las normas y la condición insegura se elimina con una contramedida. Si tú dices falta de extintor, pues la contramedida es colocar un extintor. Si tú dices falta de guarda, la contramedida es colocar una guarda. Si tú dices falta de señalamiento, la contramedida es colocar un señalamiento. Luego, por otro lado, van a estar los actos inseguros. Actos inseguros esta sí es la acción del trabajador. Acción del trabajador que puede conllevar a que el trabajador sufra un accidente o genere un accidente a otras personas. Cuando el trabajador viola las medidas de seguridad establecidas por la empresa, cuando el trabajador no cumple los procedimientos, cuando el trabajador opera máquinas que no le corresponden, cuando el trabajador no porta el equipo de protección personal, todas estas se convertirían en actos inseguros. El acto inseguro igual se elimina, no tendría que generarse un acto inseguro, y cuando tú realizas los recorridos tienes que identificar aquellos actos inseguros que estén realizando los trabajadores. Dentro de tus funciones, pues debes de hacerle la observación al trabajador de que está realizando un acto inseguro y que esto puede ser sancionado por la empresa. Puede ameritar una carta administrativa, incluso dependiendo de la gravedad del acto inseguro, podría ameritar despido. Por eso es muy importante que se tenga una difusión sobre la concientización y las medidas de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Actos inseguros. Recuerda, identificas, ya vimos, agentes contaminantes, condiciones peligrosas, condiciones inseguras y actos inseguros. Con los actos inseguros es importante que analicemos por qué el trabajador está realizando ese acto inseguro. Para esto vamos a hablar de una metodología que se llama seguridad basada en el comportamiento. La seguridad basada en el comportamiento nos dice que cuando el trabajador comete un acto inseguro siempre existe una causa por la que el cual el trabajador cometió el acto inseguro, algún motivante, algo que lo motivó a violar los procedimientos o a no realizar las actividades de la manera pues más segura posible. Para esto, dentro de las causas tenemos que ver el poder, el saber y el querer. Esta metodología de seguridad basada en el comportamiento dice, para poder trabajar seguro, primero, se debe de garantizar el poder trabajar seguro. ¿Qué conlleva poder trabajar seguro? Que yo tenga las maquinarias necesarias y en buenas condiciones. ¿Qué condiciones? Condiciones óptimas de funcionamiento. Que tenga las herramientas necesarias para llevar a cabo la actividad. Que tenga las herramientas de poder y herramientas manuales. Que el espacio de trabajo, hablando de los pisos, los techos, la infraestructura, sea seguro, sean pisos llanos, pisos adecuados, un techo adecuado, luminarias adecuadas, que la iluminación del centro de trabajo sea la adecuada, que el confort ergonómico que me brinda el puesto de trabajo sea el adecuado, que me brinden el adecuado equipo de protección personal, que se tengan señaléticas que me avisen del riesgo, que se tengan delimitaciones, que se tengan detectores de humo, alarmas de emergencia. Todas estas condiciones me garantizan el poder trabajar seguro. Luego está el saber trabajar seguro. Esto depende también de la empresa, porque habla de los procedimientos para poder realizar las actividades de la manera más segura posible.
habla de capacitación al operador o al trabajador para que conozcamos los riesgos a los que nos exponemos en las condiciones de la empresa y también para conocer los procesos que llevan cada uno de los puestos de trabajo. Esto me garantizaría el saber trabajar seguro. Si yo conozco los riesgos, si yo conozco el procedimiento de operación de la máquina, si yo fui un trabajador debidamente capacitado, entonces voy a cumplir la parte del saber. Sé cómo operar la máquina de manera segura, tengo pleno conocimiento de los riesgos y sé exactamente las medidas de seguridad que tengo que cumplir. Bueno, tanto el poder como el saber dependen del trabajador, de la empresa. Esto depende de la empresa. Ahora, muchas veces el trabajador realiza actos inseguros porque no se le garantiza el poder. Tiene que realizar una actividad en alturas, pero no le brindaron la escalera para poder realizar la actividad en alturas. Entonces él la va a realizar como él pueda realizarla. Entonces aquí la negligencia no es directamente del trabajador, porque él buscó cómo hacer una actividad que le pidieron que realizara. Primero, para cualquier actividad que el trabajador realice dentro de la empresa debe de haber análisis de riesgo y la empresa tendría que garantizar todas las herramientas y equipos y materiales para poder hacer la actividad de la manera más segura posible. Si a mí me piden hacer una limpieza de vidrios, pero no alcanzo los vidrios y no me dan una escalera adecuada para subirme, entonces probablemente yo busque la manera de hacerlo, porque es una actividad que me encomendaron y mi lógica como trabajador es busca cómo hacerlo. Entre más proactivo, productivo e ingenioso seas, mejor trabajador vas a ser. Pero no es así. Esa lógica puede llevar a exponerme porque la empresa no me están dando las condiciones adecuadas. El deber ser es que si tú no me das la escalera, ¿cómo pretendes que me suba a limpiar los vidrios? ¿O en qué pretendes que me suba a limpiar los vidrios? Entonces la empresa tiene que garantizar siempre el poder realizar la actividad y el poder realizarla segura. Luego está el saber. A mí me ponen a operar un montacargas, pero a mí nunca me capacitaron. Yo no sé operar el montacargas, no tengo un procedimiento de operación, no sé ni cómo se utiliza el montacargas, no sé cuáles son las medidas de operación del montacargas, las medidas de seguridad. Entonces, ahí también el responsable directo no es el trabajador, siempre y cuando la empresa sea quien lo pone a realizar ciertas actividades. La empresa tendría que capacitar primero, proporcionar procedimientos y reglamentos e instrucciones de trabajo para que una persona adquiera el saber trabajar seguro. Estos dos dependen de la empresa. La empresa es la responsable de garantizar el poder y de garantizar capacitación, adiestramientos, procedimientos, instrucciones de trabajo claras para el saber trabajar seguro. Y por último está el factor humano, querer trabajar seguro. Esto ya depende directamente del trabajador. Si a mí la empresa no me proporcionó todas las condiciones necesarias anteriormente mencionadas, el poder y el saber, pues probablemente a mí no me interese trabajar seguro. Bueno, aquí lo que tú tienes que ver es cuando haces los recorridos de la comisión y tú detectas a un trabajador realizando actos inseguros, primero analices por qué lo está haciendo así. Porque no tiene el equipo necesario, las herramientas manuales o de poder para poder realizar la actividad segura, porque no existen procedimientos de operación, porque nunca lo capacitaron, porque nunca le dieron instrucciones claras de cómo hacer la actividad, o porque el trabajador simplemente es negligente y no le interesa cumplir con las medidas de seguridad. Tú tendrías que verificar el por qué el trabajador realiza los actos inseguros. Bueno, después de esto, recuerda que el objetivo que buscamos por medio de los recorridos es prevenir accidentes. Entonces tienes que ver tanto las condiciones de la empresa como el comportamiento de los trabajadores para la prevención de accidentes. Y para esto es importante conocer pues las normativas. Aquí voy a mencionar algunas normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que aplican a los centros de trabajo. En tus recorridos es importante que tú observes el cumplimiento de estas normativas y que en las actas de recorrido vayas anotando todas aquellas condiciones que no cumplen con medidas de seguridad.
La comentábamos en el primer capítulo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualmente tiene 44 normas oficiales mexicanas y que de estas normas 12 se dividen en normas de seguridad. Estas normas hablan de condiciones físicas del establecimiento para que las actividades que en estas inmuebles, edificios, locales o instalaciones se llevan a cabo, pues sean seguras. Dentro de los requerimientos de esta norma, verifica que se tenga delimitación de pasillos, como puedes ver, estas delimitaciones, que se tengan condiciones de orden y limpieza, 5S, que se tengan escaleras y que las escaleras tengan barandales de al menos 90 centímetros, que se tenga una ventilación adecuada y una iluminación adecuada, que se tengan lockers, regaderas, vestidores y comedores higiénicos para el trabajador, para que pueda consumir sus alimentos en un lugar higiénico, hablando del comedor, y para evitar el riesgo biológico por el uso compartido de los baños, los lockers, las regaderas. ¿Qué vas a verificar en los recorridos? Pues precisamente esto, que se cumplan en las áreas de trabajo procedimientos de orden y limpieza, que las escaleras, los barandales estén en buenas condiciones, que los lockers, los comedores, los baños se encuentren limpios e higiénicos, que existan delimitaciones en las áreas de proceso. Todo eso tú vas a ir verificando en tus recorridos. Si tú observas que algo está en malas condiciones, pues lo reportas. Si tú observas que faltan alguna situación o condición para desarrollar la actividad, pues la reportas en los recorridos de verificación. Luego está la NOM 02. Esta norma habla de la prevención de incendios en el centro de trabajo. Entre sus requerimientos, pues verifica que se tengan extintores. Tú eres responsable de inspeccionar los extintores, de verificar que se tengan, que no estén bloqueados, que no estén obstruidos, que estén señalizados y que se les dé el mantenimiento preventivo a los extintores al menos una vez al año. También verificas los detectores de humo, verificas que se tenga equipo contra incendios, que se apliquen medidas de prevención de incendios, o sea, que se eviten aquellas situaciones que pudieran conllevar o generar un conato de incendio a los trabajadores. Entonces tendrás que verificar que no exista sobrecarga de las líneas, de los conectores, que los cables no estén en mal estado, etcétera. Aquí en los recorridos, pues principalmente nos vamos a la prevención de incendios y al buen uso de los extintores. Luego está la norma 4. Esta era la que te comentaba, que habla de condiciones de seguridad en las máquinas, donde tenemos que ver que las máquinas tengan controles bimanuales, sensores, instrucciones claras de proceso, paro de emergencia, que cuando se le esté dando mantenimiento se aplique bloqueo de energías peligrosas. Tendrías que verificar, por ejemplo, que el operador esté capacitada para manejar o manipular la máquina, que se le haya dado instrucciones de trabajo, que tenga un checklist de inspección de la máquina para verificar que es segura. Esto con la NOM 04. Luego, dentro de tus recorridos, también vas a verificar la parte de las sustancias químicas. Esto sería cuando en tu centro de trabajo se tengan sustancias químicas. Si en tu empresa se almacenan, se manipulan o se procesan sustancias químicas, tienes que ver que las condiciones de los recipientes sean las adecuadas, y si tú observas que algún recipiente no se encuentra en condiciones adecuadas de almacenamiento, lo reportas. Igual tienes que verificar que el almacén de materiales peligrosos o de residuos peligrosos o de sustancias químicas sea un almacén bien ventilado, sea un almacén con adecuada iluminación, que se respete una separación adecuada de las sustancias químicas, que se tengan señaléticas, que se tenga equipo de protección personal para la manipulación de estos químicos. Bueno, todo eso tú lo vas a estar verificando en los recorridos con respecto a la NOM 5. Luego la NOM 06, esta aplica
a las empresas donde se tengan montacargas, donde se realice manipulación de montacargas. Aquí como tal, pues tienes que verificar que se cumpla con pasillos peatonales, que estén delimitadas las áreas donde los montacargas circulan, que el montacargas cuente con medidas de seguridad, que sea un montacargas funcional, le sirva la torreta, la alarma de reversa, no tenga fugas en el tanque de gas, las llantas se encuentren en buen estado, indique la capacidad límite de carga, que se respete el sentido de circulación de los montacargas, y que la persona que opere el montacargas sea una persona calificada, capacitada y calificada para operar dicho montacargas. Y que las estivas sean las adecuadas, que todo lo que se esté estivando esté perfectamente emplayado, que se emplaye de manera adecuada para que las estivas no se puedan caer, etcétera. Todo eso lo vamos a verificar con la NOM 06. Luego está el NOM 09, esta nos habla de los trabajos en alturas. Aquí tú tienes que verificar que si se realizan trabajos en alturas, se realicen de manera segura, se acordone el área, las personas que estén en alturas tengan un arnés, estén capacitadas, etcétera, de manera general con la NOM 09. Un trabajo en alturas es cualquier actividad que se realiza a 1.80 del piso a donde se encuentran los pies del trabajador. Entonces, bueno, primero identifica qué trabajos en altura se hacen en tu organización. Igual con recipientes sujetos a presión, con estas maquinarias, pues tienes que verificar que sea un lugar restringido para el acceso, que esté señalizado, que se tengan condiciones de orden y limpieza para el funcionamiento adecuado de los recipientes sujetos a presión. Con la norma 27, pues verifica que no existan condiciones que vayan a generar un incendio, una explosión, una fuga de los gases que a veces se utilizan para las actividades de corte o de soldadura. Verifica que al momento de realizar las actividades de soldadura se delimite el área, que no existan cerca de las chispas materiales inflamables o comburentes o explosivos, que al momento de que hagas el recorrido verifiques que el trabajador porta todo su equipo de protección personal, de la cabeza a los pies, y que es una persona capacitada para poder realizar actividades de soldadura y corte. Si es que se hacen soldadura y corte, si no, no. Con la NOM 029 de las subestaciones eléctricas, ¿qué puedes verificar? Que la subestación eléctrica sea un lugar cerrado y restringido bajo llave, que tenga señalética que diga prohibido el paso, que diga riesgo eléctrico, y que de manera general se establezcan acciones para el mantenimiento preventivo y para evitar alguna situación de riesgo con la subestación eléctrica. Con los espacios confinados, bueno, primero tendrías que verificar en tus recorridos si hay espacios confinados. Si hay espacios confinados, tienes que verificar que estos espacios estén clasificados tipo 1 o tipo 2. Y que se tenga el señalamiento afuera, en la mera puerta del espacio confinado, que diga peligro, espacio confinado, prohibido el ingreso, que solamente se puede ingresar con permiso de trabajo. Bueno, de manera general, pues esto es lo que verificamos con los espacios confinados, y que al momento de realizar la actividad, pues se cumplan con medidas de seguridad. NOM 034, esta norma habla de acceso a personas con discapacidad dentro de las empresas. Tendrías que verificar su cumplimiento si en tu empresa contratan personas con alguna discapacidad, para que verifiques que se tienen las rampas, el tamaño adecuado en los baños, el comedor, para las personas que pudiesen tener alguna discapacidad. Estas son normas de seguridad, como tal con estas verificas condiciones de seguridad. Luego están normas de salud. Las normas de salud hablan de los agentes contaminantes, estos que te contaba que son físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Aquí lo que tienes que verificar es que se tengan los estudios correspondientes para determinar la concentración de gases y humos con la norma 10, y que el trabajador porte el equipo de protección personal adecuado. Con la norma 11, pues que se tengan condiciones por exposición al ruido, y que el trabajador igual porte sus conchas auditivas, sus tapones auditivos. Si existiera alguna radiación en la empresa, ionizante o no ionizante, pues tendrías que verificar que se cuente con el equipo de protección personal
por exponerse a estas radiaciones y que sea un lugar controlado con cabinas y restringido solo para personal autorizado. Luego están las normas 12 y 13 son de radiaciones ionizantes y no ionizantes. Y la norma 14 solamente aplica a minas. Norma 14 solamente a minas porque habla de actividades por exposición a presiones ambientales anormales. Norma 15 que habla de temperaturas elevadas. Si en tu centro de trabajo hacen algún proceso como metalúrgico o algún proceso como que se esté expuesto a cámaras frías o cámaras de congelación, aquí tendrás que verificar que se tenga el equipo de protección personal, que se esté rotando continuamente a los colaboradores, que no se expongan de manera continua y que se atiendan todos aquellos daños a la salud, que tanto el calor, la exposición al calor, las temperaturas o la exposición al frío puedan generarle al trabajador. La norma 24 es de vibraciones. Tienes que verificar que si hay máquinas que generen vibraciones, se cumplan medidas de protección para el trabajador. Norma 25, pues que la iluminación sea la adecuada y reportas aquellas condiciones que tengan deslumbramientos, luz ultravioleta o que la iluminación sea muy deficiente y que tú consideres que puede ocasionar un accidente o desgaste de la salud visual. Norma 35 nos habla de factor de riesgo psicosocial. Aquí verifica que Recursos Humanos se haya implementado esta normativa, que se hayan aplicado correctamente las encuestas, que se tenga un informe de resultados y que se apliquen medidas de prevención para prevenir el exceso de jornadas de trabajo, cargas de trabajo y cualquier tipo de violencia física, verbal, psicológica, hostigamientos, malos tratos. Y NOM 36, aquí sí tienes que verificar igual a cualquiera de estas actividades que observas que impliquen empuje, arrastre y que puedan generar un trastorno musculoesquelético al trabajador, que se cuente con medidas de prevención para realizar la actividad, al igual que el manejo de cargas. Recuerda que manejo de cargas es arriba de 3 kilos y que aquí se limita la carga a 25 kilos hombres y 20 kilos mujeres de 18 a 45 años que se encuentren en óptimas condiciones de salud. Y que arriba de los 45 años la carga se limita a 20 kilos hombres y 15 kilos mujeres. Bueno, en tus recorridos verifica que los trabajadores no carguen más del peso establecido y que los trabajadores sigan el procedimiento para el levantamiento de las cargas. Luego están estas normas de organización, NOM 17, esta es muy importante que tú la verifiques de igual manera, que en tus recorridos tú verifiques que sí se tiene equipo de protección personal, que el equipo de protección personal que tienen los trabajadores están en buenas condiciones, que sí se le cambie de manera continua el EPP a nuestros compañeros y que los trabajadores porten el equipo de protección personal, que sí lo utilicen y lo utilicen de manera correcta. Esto vas a estar verificando en los recorridos respecto al EPP. Con estos pictogramas, este es de la norma 18, nos habla de pictogramas del sistema globalmente armonizado. Tienes que verificar que si en tu empresa hay manipulación de sustancias químicas, todas las garrafas y todos los contenedores tengan estas etiquetas y que se cuente con hojas de datos de seguridad en español y a disposición de los trabajadores. De cada sustancia química que se encuentra en tu empresa, cada recipiente o garrafa o contenedor, por muy pequeño que sea, tiene que tener la etiqueta del sistema globalmente armonizado. Tienes que ver que a tus compañeros trabajadores se les haya capacitado para saber interpretar estos pictogramas, que ellos tengan el conocimiento del manejo seguro de las sustancias químicas, el conocimiento para la interpretación de los pictogramas, que comprendan cuál es el riesgo de los químicos, que se tengan equipo de protección personal para manipular los químicos y que se cuente con hojas de datos de seguridad. Punto muy importante. Todas las sustancias químicas tienen que tener hojas de datos de seguridad y tú eres responsable de verificar que se tengan esas hojas y si no se tienen, haces un levantamiento. Norma 18, pues la de las etiquetas de todos los recipientes móviles. Norma 19, pues es la que estamos cumpliendo al momento de integrar las comisiones de seguridad y salud en el trabajo. Norma 26, verifica, esto es muy importante, en tus recorridos verifica que realmente se tenga señalética. ¿Qué vas a verificar? Primero, que se tenga la señalética, que la que se tiene esté en conformidad con la norma,
que se respete el color y la figura geométrica, que los señalamientos estén en buenas condiciones, que no estén obstruidos con nada y que indiquen pasos lógicos, por ejemplo, una ruta de evacuación que realmente me lleve a una salida de emergencia y que de ahí me lleve a un punto de reunión, porque a veces no están bien establecidos los señalamientos. Los señalamientos están bajo norma, así que se tiene que respetar el color, la figura geométrica y el color de fondo. Los que indican obligación siempre tienen que ser círculos azules y el contraste blanco. Los que indican peligro o precaución siempre tienen que ser estos triangulitos amarillos con el contraste negro. Bueno, verifica que se tengan las señaléticas y también que las tuberías estén identificadas. Las tuberías se tienen que identificar de este color: rojo, la red contra incendio; amarillo, fluidos peligrosos como sustancias químicas y vapor; y verdes, fluidos no peligrosos como el agua. Entonces, si tú observas que falta un señalamiento o que las tuberías no están señalizadas, lo vas a levantar en el acta constitutiva. Esta norma habla de equipos críticos, grandes contenedores que almacenan sustancias químicas. Tienes que ver que estén en condiciones adecuadas de operación. Y norma 30, esta habla de seguridad y salud en el trabajo. Aquí con esta norma, si en tu empresa son más de 100 trabajadores, tienes que ver que se tenga un médico de planta y que se tenga personal responsable de seguridad y que se hagan las campañas de salud y otras cosas que nos pide la norma. Y estas son las normas que tú vas a tener que estar verificando en tus recorridos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú como tal vas a verificar que se cuente con todos los requerimientos de la norma. Y en las actas de verificación, lo que vas a poner son tus observaciones. Recuerda que en el capítulo anterior estuvimos hablando de actas de verificación y que en esas actas de verificación estipulábamos el levantamiento. Actas, te voy a mostrar una acta de recorridos de la comisión. Ya ves que hablábamos de dos actas, que una era la de integración y otra era la de recorridos. Bueno, recuerda que primero para esto tenían que tener un programa de recorridos previamente establecido y firmado por el coordinador y por todos los integrantes de la comisión y el representante legal. Que tus recorridos pueden ser mensual, bimensual o a lo mucho trimestral, pero no con más de 3 meses. Que debes de tener algunos datos como el nombre de la empresa, la razón social, el registro patronal, los datos del número de trabajadores y el número de turnos. Y que debes de mencionar si el recorrido es ordinario o extraordinario y que debes de verificar aquí hora e inicio del recorrido y hora y término del recorrido. Bueno, luego aquí, si tú observas una condición peligrosa, vas a anotar condición peligrosa, por ejemplo, montacargas. Vas a mencionar el área, almacén, y vas a mencionar cuál sería el riesgo del montacargas, por ejemplo, atropellamiento. Lo que queremos hacer es verificar que se tengan controles para evitar que el montacargas atropelle a alguien. Entonces tú vas aquí a hacer recomendaciones sobre condiciones de seguridad para operar el montacargas. Recuerda que tus funciones como comisión son identificar las condiciones, pero también proponer al patrón medidas sobre las mejoras de acuerdo a los puestos de trabajo y las actividades que se realizan. Proponer al patrón mejoras y aparte investigar los accidentes. Entonces tú tienes que poner recomendaciones para evitar un atropellamiento por el montacargas. Con condiciones peligrosas solamente la identificas, verificas la posible consecuencia y estableces qué mejora propones. Si tú identificas una condición insegura, por ejemplo, falta de barandal, entonces tienes que especificar en qué área, en el área de moldes. Consecuencia, puede generar una caída a distinto nivel. Consecuencia es lo que puede suceder el accidente a las personas o a las instalaciones. ¿Qué recomiendas? Pues obviamente colocar el barandal de al menos 90 centímetros en conformidad con la norma.
¿Quién es el responsable? Pues tendría que ser mantenimiento o buscamos la persona responsable. Condición insegura, falta de guarda, área moldes, consecuencia a atrapamiento, aplastamiento, amputación y recomendación, colocar la guarda. Entonces, con todas las condiciones inseguras las vas a poner así, pero es importante que menciones la condición insegura, el área en la que se encuentra, la consecuencia o el impacto que puede tener sobre el trabajador, y las acciones de control, lo que tú propones para evitar ese accidente. Siempre tienes que poner acciones de control. ¿Qué le propones a la empresa? Y si observas actos inseguros, lo mismo. A lo mejor observas un acto inseguro de trabajador sin equipo de protección personal. ¿En qué área? ¿Cuál es el riesgo de que no tenga equipo de protección personal? Por ejemplo, se puede caer, se puede resbalar, le puedes salpicar químicos. Y la recomendación, primero, recuerda que aquí tendrías que abordar al trabajador para que tú puedas analizar si es que no se le está garantizando las herramientas necesarias para hacer la actividad, si es que no se le dieron instrucciones claras o si es que el trabajador sí tiene las herramientas, sí tiene instrucciones claras, pero de todas maneras no le importa y lo hace con medidas inseguras. Bueno, en función de eso, pues tú establecerás una recomendación. Si tú ves a una persona haciendo un acto inseguro, por ejemplo, que está subido arriba de una máquina para alcanzar cierta altura, tu recomendación tendría que ser proporcionarle una escalera para realizar esa actividad. Si tú ves que el trabajador no está aportando el EPP, a lo mejor no se lo dieron. Entonces tu recomendación pues tendría que ser volver a proporcionar a los trabajadores su EPP. Bueno, entonces esto es lo que vas a hacer en las actas de verificación. No las haces tú solito, las hacen entre toda la comisión. Son muy importantes las actas de verificación para que se tenga antecedentes por escrito de aquellas condiciones en la empresa que pueden ocasionar un riesgo. Ese es tu principal objetivo, recorridos. ¿Para qué? Para que identifiques todas las condiciones que no están bajo estándares de seguridad que pueden ocasionar accidentes al trabajador. Para esto es muy importante que observes el contenido de todos los videos de este módulo, si no va a ser muy difícil que comprendas cuáles van a ser tus funciones. Y en función del contenido de otros videos que tienes que ver en este módulo, tienes que adquirir más conocimiento sobre las normativas para que tú puedas realizar recorridos efectivos. No vayas a realizar recorridos así sencillos donde hagas un listado general de todas las condiciones inseguras y peligrosas, pero no propongas mejora y no le des seguimiento. Hay que proponer mejoras, hay que darle seguimiento y hay que participar de manera activa en la comisión. Bueno, hasta aquí terminamos con esta parte de qué vamos a hacer en los recorridos. En el siguiente video vamos a abordar la parte de investigación de accidentes. Por favor, termina de ver todos los videos que contiene este módulo y responde tu examen. Suerte con tu examen.